o van a demandar inversiones, costos, ¿ya? Pero obviamente son las más efectivas, ¿ya? Y lo siguiente, ¿no es cierto? Dices, mira, posiblemente desde el punto de vista económico, pues no puedo hacer este tipo de barreras duras. Tendría que irme a barreras blandas, ¿sí? Como el siguiente sería el cuarto, ¿no es cierto? Es hacer una señalética, advertencias, los famosos controles administrativos que se está viendo en este momento, ¿ya? Voy a hacer un protocolo de seguridad, por ejemplo, ¿sí? Ese es un control administrativo, ¿ya? Vamos a hacer protocolos para el ingreso y salida de personal, o lo que nos están diciendo ahora, que mantengamos 2 metros de distancia. Es un control administrativo, ¿ya? Obviamente, si ustedes se comienzan a dar cuenta, ¿no es cierto? Conforme yo voy bajando la pirámide en el lado izquierdo, ¿sí? También va bajando el nivel de protección, ¿sí? Y el último, ¿no es cierto? Pues es entregar el equipo de protección personal, ¿sí? No sé si ustedes se dan cuenta acá que arriba el número uno, cuando yo hago una eliminación, yo sí me voy a la raíz del problema y digo, esto lo elimino de cualquier forma, ¿ya? Pero conforme yo bajo en mi pirámide, ¿sí? Lo único que estoy haciendo acá es, mira, yo me estoy protegiendo. Yo sé que el peligro está ahí, pero me estoy protegiendo. No estoy haciendo nada contra ese peligro, ¿ya? ¿Por qué les conocemos como barreras blandas acá? Porque vean, esta señalética, estos controles administrativos, este equipo de protección personal, mucho depende de la persona, ¿ya? Y como nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto? Sí, pues estas barreras blandas han sido demasiados blandas por muchos factores, ¿no es cierto? Tal vez pongamos un ejemplo, la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Miren, allá hay muchos controles, bueno, todos estamos con controles administrativos, pero la gente no quiere, o sea, te dicen cuarentena, te dicen hasta tal hora, de tal hora a tal hora hay movilización, y la gente no hace caso. Pues una barrera blanda, ¿sí se dan cuenta? Sí, no afectó, o sea, ya depende de la persona. El equipo de protección personal es otro, o sea, sí, nos hemos dado cuenta en este lapso de tiempo que hay la famosa mascarilla que cumple con todos los parámetros de seguridad establecidos por normas internacionales, como de pronto también, pues hasta yo cojo un pañuelo de mi casa y me pongo en la nariz y ya está mi mascarilla, ¿sí? ¿Hasta qué nivel de protección yo tengo de acá? Entonces, esas son las barreras blandas. ¿Ya? Y en eso, por ejemplo, nosotros siempre estamos conscientes y conversamos con nuestros gerentes de empresas, ¿sí? Les hacemos caer en cuenta, ¿sí? Que las barreras duras posiblemente van a demandar costos, ¿ya? Mientras que las barreras blandas, pues, sí, son medidas que le damos al trabajador para protegerlo, más no para eliminar el peligro, ¿ya? Y, verán, por ejemplo, ¿cuál es esta técnica de eliminación? ¿Sí? Ahí está, ¿no es cierto? Sí, sí se ve el dibujito acá, ¿ya? La eliminación sería matar al virus, o sea, eliminar el problema de raíz, ¿sí? Matar al virus, ¿sí? Lastimosamente, si ustedes se dan cuenta, a nivel mundial se está luchando por matar este virus, ¿ya? Entonces, en las organizaciones lo que estamos haciendo es evitar contagio, pero el virus está ahí, ¿sí? No lo estamos matando, ¿ya? Entonces, eliminación difícil que podamos hacer, ¿sí? Dice, entonces vamos al siguiente paso, vamos a la siguiente jerarquía, ¿sí? Sería una medida de sustitución, ¿ya? Posiblemente lo que se nos viene a futuro, lo que nos va a presentar, ¿no es cierto? Sí, son cambios organizacionales, ¿ya? Dentro de estos cambios organizacionales, pues tenemos que analizar, ¿no es cierto? Ya nos damos cuenta que necesitamos apoyo de otras personas, no solo de un técnico de seguridad, sino que posiblemente también necesitamos del médico, ¿no es cierto? El médico es aquella persona que nos va a decir qué medidas podemos tomar en nuestro caso. Depende, como les digo, el giro del negocio que tenga, ¿no? No es lo mismo yo tener una empresa productora y tener mis 10 trabajadores en una línea de producción, como yo tener una empresa de comercialización y estar todo el día atendiendo clientes, ¿ya? Va a ser bien distinto estos cambios organizacionales que tenemos que adaptar, ¿no? ¿Ya? Eh, Posiblemente en empresas, ¿no es cierto? Miren, ¿sí?
viene este sistema de automatización, ¿sí? Dices, ah, mira, yo tengo una línea de producción, ¿sí? Y aquí están 10 trabajadores, están uno frente al otro. Dices, y aquí se me pueden contagiar. Bueno, capaz que analizas los costos y dices, no, automaticemos la línea, ¿sí? Y con eso estos 10 trabajadores no van a tener contacto, ¿ya? Recuerden, son medidas que se tiene que ver costo, ¿no? ¿Ya? O bueno, después, como decíamos aquí, el cambio organizacional. Dices, no, mira, ya no van a estar uno frente al otro, vamos a ponerle uno saltado, ¿no es cierto? Medio alternado, ¿sí? Entonces, pero para eso yo tengo que modificar mi maquinaria, tengo que bajar el ritmo de producción, ¿no es cierto? Puede ser eso. Sí, antes yo tenía 10 trabajadores en la línea y mi máquina hacía 100 unidades por minuto. Sí, capaz que ahora dices, no, no voy a tener los 10 en línea, voy a tener 5 que están saltados. ¿Ya? Pero entonces yo no voy a hacer 100 por minutos porque le va a ganar la máquina, capaz que le baja 80, 60, 70, no sé, eso ya es un análisis interno de la empresa. ¿Ya? Y bueno, hay otro, ¿no es cierto?, que sería la sustitución. Pues hay gente que dice, no, o sea, este trabajo me está representando alto riesgo de contagio, me voy a cambiar a uno nuevo. Sustituir, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es difícil, o sea, yo me pongo en el plan de que tal vez algún médico ya está saturado, está con harto estrés por este virus, dice, no, yo ya no quiero trabajar en, no sé, en cuidados intensivos, yo voy a dedicarme ahora solo a consultorio. ¿Sí? Cambio su actividad, hizo una sustitución, ¿no es cierto?, de su actividad. Vamos, si es que si ya se dieron cuenta las anteriores, pues hay que pensar, ¿no es cierto?, si se puede hacer en la organización y hasta qué punto yo puedo invertir en algún tipo de control, ¿sí? Ahora el siguiente sería, pues mira, voy a pensar en un control de ingeniería, o sea, voy bajando, ¿no? Un control de ingeniería, mucho se ha conversado de esto, de poner barreras, ¿no es cierto? ¿Sí? Dices, perfecto, aquí en la organización, pues vamos a hacer, bueno, aquí sí ven en la gráfica, ¿no es cierto? Están estas como barreras de este material plástico, ¿no es cierto? Algunos dicen, no, yo voy a separar áreas de trabajo. Perfecto, o sea, si lo puedes implementar en tu organización, pues bienvenido sea, ¿sí? Recuerden que aquí hay que analizar, ¿no es cierto?, en lo que son barreras, eh, espacio físico, qué tan fácil es de limpiar, de desinfectar, ¿sí? Se acopla, no se acopla, ¿ya? Bueno, pros y contras de poner una barrera, ¿sí? Bueno, y el otro control de ingeniería que estamos esperando es las vacunas, ¿no es cierto? Sí. Dios quiera que algún rato ya venga una vacuna y entonces ahí está un control de ingeniería, ¿no es cierto? Actuaron una serie de técnicos para vacunarlos, ¿sí? Y hacernos inmunes a este virus, ¿no? Bien, o sea, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Ahí está el nivel de jerarquía, perdón, y el por qué se llaman estas como barreras duras o controles duros. Ahora, vamos a los siguientes, ¿no es cierto? Dices, no, mira, lo anterior difícil porque ahorita yo no tengo dinero en mi organización y está difícil invertir. Pensemos en los controles administrativos que se nos podemos implementar y que de hecho ya se están implementando. Pues el teletrabajo es uno, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay puestos de trabajo que en realidad nos dimos cuenta y dijimos, mira, sí, sí pudimos, sí se puede hacer teletrabajo. ¿Sí? No era necesario que yo vaya a mi organización a estar ahí. ¿Ya? Entonces, ahí, eso ya es un análisis interno de cada organización. ¿Ya? Y el famoso aislamiento, ¿no es cierto?, que nos dijeron, ¿sí? Quédate en casa, ¿sí? Ese ha sido el lema de todo esto, de esta cuarentena, ¿ya? Es un control administrativo. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a la persona, ¿sí? ¿Por qué se vuelve un control blando? Porque quédate en casa, pues ya dependió de las personas en sí, de que yo me quiera quedar o no, ¿ya? Y vino acompañado, ¿no es cierto?, el aislamiento con el distanciamiento, ¿sí? Mira, esta gráfica es un poquito, es importante. Me dice, una persona, ¿no es cierto?, que está a 100% de exposición, me dice que más o menos en 5 días estaría infectando unas 2,5 personas, 3 personas. Y en unos 30 días saldrían unas 406 personas infectadas por esto. Si es que ese nivel de exposición baja a la mitad, ¿sí? Miren, dice solo un 1,25%, 1,25 personas infectadas en 5 días y unas 15 infectadas, ¿sí?, al mes. Y si hay un 75% menos de exposición,
pues se infecta solo un 0,625 en 5 días y unas 2,5 personas, casi 3 personas infectadas al mes. ¿Ya? Entonces, sirve esta medida de distanciamiento, ¿no es cierto? Pero recuerden nuevamente, o sea, depende de nosotros, de las personas, ¿sí? Y de qué tanto yo como organización haga conciencia en mis trabajadores, ¿sí? En mi personal, ¿ya? ¿Hasta qué punto? O sea, vamos a poner estas normas, ¿no? Podemos ver que hay empresas que antes, por darles un ejemplo, teníamos, no sé, un pequeño coffee break y todos salíamos y estábamos 10 minutos y compartíamos y conversábamos y nos tomábamos un café. Posiblemente ahora eso no se puede dar, pues, ¿no es cierto? Por este tipo de distanciamiento que nos estamos haciendo, ¿sí? Pues hay que analizarlo, ¿no? Los famosos protocolos, ¿no es cierto? Que eso es lo que pues, debemos pensar ahora como organización. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué protocolos yo debería tener en mi organización? ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Posiblemente ustedes tengan que hacerlos más, menos, ¿no? ¿Sí? Y acoplados, como digo, acoplado a su organización, ¿sí? Y bueno, técnicas de lavado de manos, que es lo que nos han dado y que todos lo estamos respetando, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero bueno, aquí podemos ver, dices, hay lavado de manos, pero resulta que en mi organización, pues sí, yo tengo lavamanos acá, pero también atiendo a la gente. ¿Sí? ¿Hasta qué punto? Capaz que necesito implementar un sistema de lavado de manos, aumentar el lavatorio de manos en la organización, ¿no es cierto? Muchos de ustedes tal vez tienen manipulación de alimentos, ¿sí? Son industrias con buenas prácticas de manufactura, farmacéuticas tal vez, ¿sí? Manejan alimentos. Entonces, posiblemente dices, no, mira, yo necesito también hacer un protocolo para que mi gente, mi personal, pues se bañe, ¿no? Se bañe dentro de la organización, ¿no es cierto? Se tenga que sacar y poner su traje de bioseguridad, ¿sí? Bueno, nos han dado muchas técnicas también que no está acá, pero cómo poner una mascarilla, cómo quitarme los guantes, ¿sí? Se dan cuenta, está una serie de protocolos, ¿ya? Y lo último, ¿no es cierto? Pues es el equipo de protección personal, que creo que muchos de ustedes tal vez dijeron, no, eso lo usan solo en las empresas, ¿no es cierto? En las fábricas, y resulta que ahora hasta mis hijos usan una mascarilla, usan aquí unos guantes, ¿sí? Están los famosos mascarillas y respiradores, ¿no es cierto? ¿Sí? Están los famosos trajes o equipos de bioseguridad, ¿sí? Están los caretas de bioseguridad que los vemos, ¿no es cierto? Estas que los están fabricando, ¿no es cierto? Manualmente, ¿sí? Bueno, y otros equipos más que ustedes lo analizan dentro de su organización, ¿no? Sí. Entonces, ahora, interesante saber lo del equipo de protección personal, ¿no? Ahora también, ¿no es cierto? Aquí sí se ha hablado de muchos factores, de muchas cuestiones, ¿sí? ¿Hasta qué punto la mascarilla, la famosa N95 que tanto escuchamos, tanto nos hablan, ¿no es cierto? ¿Será que todos tenemos que usarlas? ¿Sí? Pues, o qué tipo de personal, ¿no es cierto? Lo vamos a recomendar dentro de la organización, ¿sí? Ahora, más adelante acá creo que yo tengo, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo, miren, de lo que es la jerarquía de los controles, ¿sí? ¿Ya? Si ustedes ponen atención acá, miren, aquí tengo un dibujito, ¿no es cierto? Tengo esta tarea. Vean, la tarea es que este trabajador que está aquí quiere quiere excavar este talud, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí está este talud. Bueno, quiere hacer un trabajo debajo del talud, mejor dicho. ¿Ya? Esa es la tarea. El peligro, pues, es el talud, ¿no es cierto? El peligro es el talud que está aquí, ¿ya? ¿Por qué es peligroso ese talud? Porque hay un riesgo de que se desplome sobre el trabajador. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros identificamos como técnicos de seguridad. Y eso lo pueden hacer ustedes en sus organizaciones, ¿sí? Identificar cuál es mi tarea, cuál es el peligro y cuál es el riesgo que se asocia, ¿sí? En este caso tenemos el famoso peligro, pues ya sabemos que es ¿sí? El ambiente de trabajo que puede estar infectado con coronavirus. ¿Ya? Y aquí se nota la secuencia. Mira, eliminación, dice, elimina el peligro del lugar de trabajo, tarea, proceso, método o material. ¿Ya?
Hubo los recursos para explotar ese talud. Perfecto, se explotó el talud, se eliminó el peligro. No hay peligro del talud, no hay peligro de que se desplome sobre mi trabajador. Dice acá, miren, es el control el más efectivo. Dices, mira, no tenemos cómo explotar ese talud. Hagamos una sustitución. Yo quiero que si es que hubiera un desplome, ¿sí? No se afecte mi trabajador. Aquí en la gráfica se nota, ¿no es cierto?, que se alquiló, ¿no es cierto? Se compró un robot, ¿no es cierto? Se cambió el proceso, se sustituyó la actividad. Ahora mi trabajador no hace esa actividad, sino que mi trabajador lo está controlando el robotcito, ¿sí? Se dieron cuenta que el más efectivo acá fue la eliminación, porque yo quité mi peligro de raíz, yo eliminé ese talud. Cuando yo hago una sustitución, el talud sigue estando ahí. Lo único que yo hice fue un cambio, ¿no es cierto? Yo quise que mi trabajador no se vea afectado, ¿ya? El talud está ahí. Abajo me dicen, no, o sea, yo no tengo recursos para comprarme un robot así. ¿Sí? Hagamos un control de ingeniería, ¿no es cierto? Entonces, cogemos y apuntalamos ahí, ¿sí? Listo, está apuntalado, ¿no es cierto? Sí, hay una barrera, hay un sistema de apuntalamiento ahí. Perfecto, mi trabajador entra así, hace su actividad y listo. Pero recuerden, o sea, estas columnas que yo puse ahí, pues en algo me están ayudando, ¿sí? ¿Ya? El peligro sigue estando ahí, el talud sigue estando ahí, yo no le toqué, ¿ya? Pero le hice un ambiente más seguro para mi trabajo. Dices, mira, el siguiente dices, no, hagamos un control administrativo. ¿Sí? Ahí se establece políticas, procedimientos, prácticas de trabajo, programas de entrenamiento, lo que decíamos, los protocolos, los instructivos, los manuales. La señalética, yo le pongo, le lleno de señalética, así como está aquí en la gráfica. ¿Sí? Pero el talud está ahí, el peligro está ahí. Yo lo único que le estoy diciendo a mi trabajador, ve, cuídate. ¿Sí? Allá hay peligro. ¿Ya? Le di un procedimiento para que antes de ingresar, pues esté ahí con esa barra y viendo si es que no hay rocas en la parte superior del talud. Le di un procedimiento de trabajo, pero el peligro sigue estando ahí. Y por último acá, ¿no es cierto? Dice, mira, le voy a dar el equipo de protección personal, ¿sí? El talud está ahí, le puedo comprar un equipo de protección personal de lujo, ¿sí? Pero el peligro sigue estando ahí, ¿ya? Entonces, posiblemente, ¿no es cierto? Podría yo combinar, digo, le voy a dar RPP más un control administrativo y un control de ingeniería. Sí, pueden hacer eso. Sí, puedo combinar. ¿Ya? Hay otros técnicos, bueno, en el punto de vista técnico también lo vemos, ¿no es cierto? Decimos, mira, hacer eliminaciones, sustituciones, control de ingeniería, son controles en la fuente. Un control en la fuente es yo voy al problema de raíz, analizo cuál es mi problema y lo ataco. ¿Ya? Mientras que lo siguiente dice un control en el medio, ¿sí? ¿Ya? El control en el medio es eso, o sea, poner una barrera, ¿sí? Si es que hablamos de las barreras de protección, ¿no es cierto? Yo estoy poniendo una barrera nomás, o sea, yo le pongo, aquí está, digamos, voy a atender, tengo un servicio de compra y venta, ¿ya? Pues pongo una barrera aquí, acá está el cliente, acá estoy yo atendiendo, ¿sí? Ese es un control administrativo, ¿no es cierto? Está una barrera ahí, no, como le llamamos acá un control en el medio de transmisión, ¿sí? Pues, pero el riesgo sigue estando ahí, ¿ya? Y el último, ¿no es cierto? Pues es el control al receptor, o sea, a la persona, ¿sí? Y creo que muchos de nosotros estamos trabajando sobre las personas y debemos trabajar sobre las personas, ¿ya? Por muchos factores, ¿sí? Ya, yo tengo acá por estas falsas sensaciones de seguridad, ¿sí? Eso hay que trabajar sobre la persona, quitarle esa falsa sensación de seguridad. Muchos de ustedes son empresarios, ¿no es cierto? Y de pronto le han escuchado, ustedes van y le dicen al trabajador, oye, ten cuidado con esta máquina, mira que tiene este problema. Y el otro les dice, no, yo tengo 10 años, 15 años operando esta máquina y nunca me ha pasado nada. Sí, sí, él tiene una falsa sensación de seguridad. ¿Ya? Piensa que es inmune. Y eso es lo que puede pasar, ¿no es cierto? Ahí, miren, lastimosamente nuestros hermanos de la costa, sí, bueno, ni siquiera en la costa, en algunas ciudades también, ¿no es cierto? O sea, se creen inmunes y salen así, no respetan los controles que puso el gobierno, no usan su mascarilla, o sea, ¿sí? Se sienten inmunes. O sea,
Dentro de esto hay muchas cosas. Falsificación de los equipos de protección personal, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay muchos, últimamente han circulado en redes sociales, bueno, miles, cientos de miles de modelos de mascarillas. ¿Cuál es la adecuada, no es cierto? ¿Sí? Si a mí me dicen la famosa mascarilla N95 cumple normativa NIOSH, ¿sí? Y eso, pues uno puede ingresarse al internet y uno le dice, listo, yo me meto a la página de NIOSH, ¿sí? Y verifico si usted como fabricante, ¿sí? Está registrado para hacer este tipo de mascarillas, ¿no? Miren, hay este otro tipo, ¿no es cierto? O sea, me sacaron por ahí una SN95, o sea, ¿no? ¿Ya? O sea, pues es como que yo les diga, sí, mira, yo tengo un carro Mercedes-Benz y yo lo fabriqué. Algo así, ¿no sé? Pues, si tú sabrás fabricar Mercedes-Benz. Claro, sí, la saco igualito. No es Mercedes-Benz, yo lo hice aquí en Ecuador, ¿ya? Entonces, falsificación de PP. ¿Sí? ¿Hasta qué punto? O sea, ahí yo lo que les digo es, hay una persona que sabe de seguridad, ¿no es cierto? De pronto un técnico de usted de seguridad les va a decir, no, tranquilo, mire, con que usted use un tapabocas, un cubrebocas, suficiente, ¿sí? Para el nivel de exposición. Porque si yo estoy en mi oficina, si estamos separados 2 metros de distancia, pues tal vez un cubrebocas normalito y listo, ¿sí? Ahora, si yo estoy ya a nivel de un médico que está tratando pacientes, obviamente él sí le voy a garantizar 100% que sea una mascarilla chuti, que se cumpla toda la normativa N90, la normativa NIOS de seguridad. ¿Sí? Entonces, ustedes tendrán que analizar eso, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto? ¿Sí? Yo les voy a proporcionar, como empresario, va a proporcionarles este FP, ¿sí? Yo con mucho gusto les puedo dar. ¿Hasta qué punto les voy a dar guantes, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta qué punto les doy estas caretas? Les voy a dar un traje de bioseguridad. Porque se puede hablar cosas bien bonitas, ¿sí? Que va a dar trajes de seguridad, que va a dar cosas. Pero otra cosa es que el trabajador se sienta a gusto puesto un traje de bioseguridad, ¿sí? Capaz que estoy en oficina y me dicen, ponte un traje de bioseguridad. Sí, pero ¿por qué? Sí, me parece que un traje de bioseguridad es mejor para alguien que está atendiendo ese tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, eso hay que analizarlo. Se ha hablado de los famosos túneles de desinfección, ¿sí? Miren, ahí está una imagen, ¿sí? Lo que yo aprecio ahí, ¿sí? Está una persona puesto un cubrebocas, ¿sí? Y le están soltando un químico en su cuerpo. Eso es lo que yo analizo, ¿ya? Esa persona ya se desinfectó, ya está segura para el virus, o sea, ya puede andar así en manga corta, ¿sí? Pues hay estudios, ¿sí? Y aquí hay uno, ¿sí? Así que la Organización Panamericana de la Salud no recomienda el uso de túneles y cabinas de desinfección. La Organización Panamericana de la Salud. Y se desaconsejó el uso de túneles y cabinas con rociado, ¿sí? Ya que los químicos utilizados pueden causar daño en las personas. Recuerden que le están soltando un químico a la persona, ¿no? ¿Ya? Entonces puede crear una sensación como una falsa sensación de seguridad. Yo estoy protegido. Sí, hay muchos, vean, yo no soy fabricante de túneles y tengo amigos que fabrican estos equipos, ¿no es cierto? Sí, ellos lo van a defender y perfecto, pero hay muchos parámetros para controlar un túnel de desinfección, ¿sí? Entro caminando, no es lo mismo, ¿no es cierto? Soltar un volumen de un químico en el cuerpo si voy caminando que voy corriendo, ¿sí? Hasta el tipo de ropa que tengo, ¿sí? ¿Qué material me están soltando en el cuerpo? Hay personas que pueden presentar alergias o alguna reacción en su cuerpo por este químico, ¿no? ¿Ya? Lo que les decía el otro, excesos de confianza, ¿sí? Hay trabajadores que, o sea, si dentro de la organización yo ya pongo una serie de protocolos que tienen que cumplirse estrictamente, pues deberá cumplirse estrictamente. O sea, no va a ser como nos pasa en las empresas, ¿no es cierto? Que tenemos un proceso donde le damos al trabajador un casco, por ejemplo, ¿sí?
Si el trabajador simplemente coge y ¿dónde está el jefe? ¿Y dónde está el jefe? Y me saco el casco. Dice, sí, oiga, ¿por qué se saca? O sea, y acá no queremos que pase lo mismo, ¿sí? Entonces, queremos, ¿no es cierto?, que los protocolos vayan de la mano, ¿sí? Pues con las personas que estén conscientes, ¿sí? Vamos a necesitar muchas técnicas de comunicación acá, pues sí. Ustedes conocen a su gente, ustedes saben cómo llegar a comunicar a su gente, ¿ya? Ahora, vamos analizando, ¿no es cierto?, las medidas generales de prevención que deberíamos tener en cuenta, ¿sí? Yo digo, ¿sí? Pero que yo recomiendo a algunas empresas que asesoro, ¿sí? Pues primero pensemos en la higiene del trabajador, ¿sí? La higiene, ¿no es cierto? ¿Cómo le va a dar? Si me dicen que el gobierno me dice que hay que lavarse las manos constantemente, perfecto. Estoy preparado como organización para que mi trabajador se lave las manos las veces que son necesarias, ¿sí? O resulta que solo tengo un baño, tengo 20 personas, un lavabo para 20 personas, me invento, ¿no? ¿Ya? Etiquetas respiratorias para el trabajador, ¿sí? O sea, yo me refiero a estas etiquetas respiratorias de, o sea, cómo enseñarles, cómo educarles. Si tiene que toser, por ejemplo, pues ya nos han dicho que hay que ponernos el codo acá al frente y todo eso para toser, ¿no es cierto? ¿Ya? Y etiquetas también, ¿no es cierto? Como que ya, o sea, culturalmente que se nos quite la mala costumbre, o quitarles la mala costumbre de que están escupiendo en el suelo, y tanta cosa que se ve en la calle, ¿no es cierto? Sí, que es desagradable, pero tal vez se nos hizo a nosotros ver tan normal, decir, veíamos a alguien escupiendo, no hacíamos caso, ¿sí? Veíamos que se orinaban por ahí, no hacíamos caso. Pues no, o sea, yo creo que ya esto nos va a hacer que hagamos un giro de 180 grados, ¿no es cierto? Como sociedad, más que todo, ¿no? Limpieza, desinfección de instalaciones y equipos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo recomendable para mi organización? ¿Sí? ¿Cuál es el piso que yo tengo en mi organización? ¿Sí? ¿Qué tipo de materiales tengo? Tengo que desinfectar mi computadora, ¿sí? Y de pronto, oigan, no sé, o sea, analicen siempre cuando van a hacer procesos de desinfección, pidan la hoja de seguridad, pidan la hoja técnica del producto, ¿sí? El que me está vendiendo un producto químico me tiene que dar una hoja de seguridad, una hoja técnica del producto, ¿sí? ¿Ya? Voy a limpiar, desinfectar instalaciones, equipos, pero ¿qué equipos tengo? ¿No es cierto? Analicen eso. Mucho se habla de la dosificación de agua con cloro. Perfecto, ¿sí? Pero ¿dónde voy a poner esa mezcla de agua con cloro? ¿Sí? No voy a soltar en maquinaria que yo tengo, sí, de hierro, de acero. ¿Sí? Recuerden que el cloro es corrosivo, ¿ya? ¿Hasta qué punto? Entonces, bueno, ¿qué hago? Agua con cloro, eh, agua con jabón, ¿sí? Alcohol potable, ¿ya? ¿Y cuál es la dosis, no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo es el tratamiento dentro de comedores? Si es que tengo mi organización, ¿no es cierto? ¿Sí? O si yo tengo un negocio de comida, ¿sí? Posiblemente antes se hablaba bastante de los desechables. Capaz que me toca retornar a los desechables, ¿no es cierto? Los famosos platos desechables, vasos desechables. De pronto, ahí va a haber una contraposición, ¿no es cierto? Porque se hablaba de que hay que reciclar, reutilizar, ¿no es cierto? Ya muchas empresas cambiaron el plato de desechable versus el plato normal, ya que ya había un proceso de lavado. Si estoy así, pues bueno, voy a lavar platos, voy a hacer un proceso de lavado. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuál es el proceso de desinfección? Contagio en la organización. ¿Qué hago? O sea, bueno, nos dicen que retornemos a trabajar. Perfecto, retornamos a trabajar, ¿sí? ¿Y yo cómo sé que mis trabajadores están bien de salud ahorita? ¿Sí? ¿Les voy a pedir una prueba rápida de coronavirus? ¿Les voy a dar yo como empresa? ¿Sí? Perfecto, viene
Pues, ¿qué protocolo voy a hacer, no es cierto? Resulta que sí, viene mi trabajador, yo lo veo bien de salud, pero resulta que él atendió él es asintomático. ¿Cómo me doy cuenta que es asintomático? ¿Sí? O también, ¿no es cierto? Resulta que estamos trabajando y bueno, sí, hay un trabajador que se me infecta de aquí a 3 semanas. Entramos el día de hoy a trabajar y en 3 semanas este señor se me infecta con coronavirus. ¿Qué hacemos como organización? ¿Qué protocolo activamos ahí? ¿Ya? O sea, ¿qué hacemos si es que el contagio ya se está dando dentro de la organización cuando regresemos a trabajar? Porque de ley se nos va a dar, o sea, juguemos con las probabilidades de ley se nos va a dar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a actuar como empresa? Desplazamiento. ¿No es cierto? Bueno, mis trabajadores tienen que llegar a mi organización. ¿Y cómo vienen ellos? ¿Sí? ¿Cómo vienen y cómo se van? Pues en esta semana se activó, ¿no es cierto?, para las empresas constructoras del sector de la construcción. Bueno, les dieron paso a algunas empresas para que inicien sus actividades, pero les dijeron, mira, pero siempre y cuando tú le garantizas la movilización a tus trabajadores o siempre y cuando vayan a hacer campamentación. Perfecto. Pero tengo que pensar piensen en sus colaboradores, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo se desplazan? O sea, ¿viene en su vehículo? Hay opciones. Viene en su vehículo, viene en bus, viene en taxi, hay transporte de la organización, viene caminando, viene en bicicleta, ¿sí? Hay muchas cosas que debemos analizar ahí, ¿no es cierto? Información y capacitación, ¿sí? Hemos tenido, ¿no es cierto?, en todos estos más de 40 días que hemos pasado así, nos han dado información buena, mala, creíble, no creíble, ¿sí? ¿Hasta qué punto nosotros vamos a la comunicación que van a tener? Pues ahorita se activaron las famosas videoconferencias que estamos, ¿no es cierto? Y nos estamos capacitando, nos estamos informando mediante esta modalidad nueva. Para todos fue nueva, ¿ya? Notificación de casos sospechosos, ¿sí? Este es un poquito interesante, miren, ¿sí? Yo puedo tener, y que va de la mano con el que yo les detallé acá, de contagios en la organización, ¿sí? ¿Cómo yo hago? O sea, miren, aquí va a haber una cosa medio interesante, ¿sí? Posiblemente un trabajador mío, ¿sí? Si de aquí en 15 días, digamos, empiezo hoy, en 15 días se me infectó y él está contagiado, ¿sí? Pero él se queda calladito, él no me dice nada. Por miedo, primero a la vergüenza, ¿no es cierto? A que mis compañeros me molesten o yo sea el bicho raro de la empresa, sea mal visto porque estoy con este virus, ¿sí? No me dice nada, ¿sí? Sí se dan cuenta lo que va a pasar, o de pronto hasta tiene miedo porque mi jefe me va a decir, oye, te vas de mi empresa. Por último, él va a pensar así, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, no, o sea, aquí sí hay que jugar bastante con la información, la capacitación, los canales de comunicación, ¿no es cierto? Sí, abrirnos a nuestros trabajadores y decir, mira, o sea, tenemos que confiar, hay que notificar seguido. O sea, esto no puede decir que estoy con gripe y me voy nomás, no, o sea, aquí hay que saber notificar si me sabe que me acaban de detectar esto, yo no voy, o sea, y la empresa, yo como trabajador estar seguro que mi organización pues me va a decir, ya, chévere, quédate en tu casa mejor, sí, y vamos viendo internamente, ahora sí, cuáles eran tus compañeros con los que interactuaste todos estos días, ¿no? Y obviamente los protocolos de notificación, ¿no es cierto? Sí, y los famosos, bueno, ya, mucho yo les recomiendo en estos casos, pues tratar de contar con un médico conocido de ustedes, ¿no es cierto? Tal vez un médico de cabecera, ¿no es cierto? Sí, para que ellos también les den esos lineamientos biológicos, ¿no es cierto? Sí, que no sabemos, o sea, yo creo que zapatera a tus zapatos desde acá, ¿ya? ¿Ya? Ingreso y salida de instalaciones, ¿cómo se va a realizar eso? ¿Sí? En mi empresa somos una empresa dedicada al comercio. Ingresa cualquier cantidad de gente, sale cualquier cantidad de gente, hay una rotación alta de visitas. ¿Cómo vamos a manejar ese tema? ¿Sí? Transportistas, ingresan y salen de mi organización los transportistas. ¿Cómo se va a hacer esa situación? ¿Ya?
como les decía, por ejemplo, soy una empresa dedicada a los alimentos, ¿no es cierto? Sí. Protocolos de bioseguridad. Antes de ingresar a la organización, pues vamos a revisar vamos a hacer una serie de controles, de parámetros para que puedan ingresar. Para salir de la organización, vamos a hacer una serie de parámetros también para controlar la salida de mi gente. ¿Ya? Pues vamos viendo, ¿no es cierto? En primera instancia, pues, medidas de higiene para el trabajador. Se ha conversado bastante del lavatorio de manos, ¿no es cierto? La desinfección de manos con alcoholes, con geles, ¿no es cierto? ¿Sí? Se habla de los distanciamientos sociales, ¿sí? Se habla del uso de la mascarilla o el respirador, ¿no es cierto? ¿Sí? Como les dije, o sea, acá, pues, netamente, mascarillas, respiradores, ¿sí? Lo que sea acoplado a su organización, ¿sí? Igual, ¿no es cierto?, con el trabajador, o sea, educar al trabajador y decirle, oye, en caso de que presentes estos síntomas, ¿cómo vas a informarnos? ¿Sí? Yo creo que ahí sí vamos a tener que creer, ¿no es cierto?, en la palabra de los trabajadores, porque hay que sincerarse, ¿no es cierto? Como hay trabajadores que a veces quieren sorprendernos como jefes y nos dicen, nos mienten que están enfermos, obviamente se aparta de eso, ¿ya? Pero ahora sí, ¿no es cierto? Ahora va a ser difícil, o sea, decirle, mira, si el trabajador me llama por teléfono y me dice, ya jefe, estoy enfermo, yo estoy con estos síntomas, difícil que le digan, no sé, me trae certificado de 10. Va a ser bien complicado, ¿sí? Entonces, ustedes conocen a su gente y ustedes saben quiénes son los que se portan bien y los que se portan mal, digamos así, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Limpieza, desinfección de instalaciones de equipos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer yo como organización? ¿Sí? ¿Necesito hacer limpieza frecuente de mis instalaciones? ¿Sí? ¿Necesito hacer un proceso ya de desinfección? ¿Sí? Tenemos mostradores, vitrinas, ¿sí? Pues hay que limpiar, hay que desinfectar. ¿Con qué frecuencia voy a hacer eso? ¿Sí? Hay que hacer técnicas de ventilación, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer estas técnicas de ventilación? Tengo, digamos, hay empresas que ya tienen más instalaciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de sistema de climatización, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese sistema de climatización? ¿Sí? ¿Será que debo mejorar los procesos, los filtros? ¿Sí? Mejorar mi sistema, el mantenimiento de mis instalaciones ahí. ¿Ya? Y voy a implementar dispensadores de este gel de alcohol, ¿ya? ¿En dónde voy a hacerlo? ¿Sí? Vamos a usar estas, ¿cómo es? Telas desechables, ¿no es cierto? Materiales desechables para el manejo de estos. Perfecto. Recuerden que vamos a manejar algunos de estos equipos, pero también vamos a generar desechos. ¿Y cómo va a ser el tratamiento de esos desechos, por ejemplo? ¿Sí? Y igual, acá dice, les voy a dar equipo de protección personal. Perfecto. ¿Sí? Habrá equipo en donde la persona, ¿no es cierto?, tenga la obligación de limpiar y desinfectar. Me invento una de estas protecciones faciales. Yo le doy, pero es la obligación de esta persona que lo limpie y lo desinfecte. Y le diremos cómo hacerlo y cada cuánto hacerlo. ¿Sí? Eh, Me invento. Tengo un supermercado, ¿no es cierto? Y tengo, digamos, 6 cajas. ¿Sí? Pues capaz que yo implemento un protocolo ahí para que, si es que hablamos de distanciamiento acá, las 6 cajas no estén activas a la vez. Capaz que yo digo, bueno, de la 1 al 6, esta en la mañana el turno va a trabajar la caja 1, la caja 3 y la caja 5. Están separadas. A la tarde, se cierran estas cajas, entran a desinfección, trabajan la 2, la 4 y la 6. Me invento cosas ahí, ¿no es cierto? Ustedes conocen el medio en el que están desenvolviéndose. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Eh, ¿Cuáles son las medidas, ¿no es cierto?, de prevención para el contagio dentro de la organización? Aquí es bastante interesante, ¿no? Porque primerito, ¿no es cierto?, me dice que identifique cuáles son mis grupos vulnerables. ¿Ya?
¿Qué es un grupo vulnerable? ¿Sí? Antes, ¿no es cierto? Como técnicos, pues pensamos que los grupos vulnerables, o muchos que queríamos, una mujer embarazada, sí, es un grupo vulnerable. Una persona de la tercera edad, es un grupo vulnerable, ¿ya? Pero ahora, ¿no es cierto? Pues este abanico, digamos, las personas con capacidades especiales también eran grupos vulnerables, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, pero teníamos solo así. Pero ahora se nos abrió este abanico, ¿no es cierto? Y resulta que tenemos más grupos vulnerables. Y ahí, sí, yo sí necesito que venga un médico y me diga de mis colaboradores, ¿quién es vulnerable acá? Posiblemente, pues, tengo algún compañero que tiene afecciones pulmonares, ¿sí? Tiene, sufre de diabetes, tal vez, son enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Enfermedades, problemas cardiovasculares, ¿sí? Puede ser también mujeres, como si mujeres embarazadas, mujeres lactantes, ¿sí? Eh, Hay adultos mayores en mi organización, puede ser personas con algún problema de respiratorio, ¿no es cierto? Problemas asmáticos, tal vez, ¿ya? Entonces, ahí netamente sí se dan cuenta que quien tiene ese criterio es el médico. Yo como técnico, yo no sé, como dueño de empresa, yo no puedo hacer eso. Yo sí necesito ir de la mano con un médico acá para que me diga cuáles son estos grupos vulnerables. Y de pronto ahí yo puedo organizar mi trabajo, hacer un control administrativo, tal vez, ¿no es cierto? ¿Sí? Y posiblemente, ¿no es cierto? Yo escoja y diga, mira, de mis grupos vulnerables, ellos van a seguir haciendo teletrabajo. Tú no eres grupo vulnerable, tú perfecto, tú sí puedes venir a la organización, a estar aquí presencialmente. ¿Ya? Entonces, miren cómo pueden tomar decisiones simplemente con una identificación de un grupo vulnerable. ¿Ya? Y como en base a eso, pues ahí sí evalúan, ¿no? Teletrabajo, el transporte, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo va a ser el transporte acá? Dices, no, es que yo necesito que estén todos, perfecto, entonces me invento, hagamos 2 turnos de trabajo, ¿sí? O 2 grupos o 2 buses, ¿no es cierto? En el un bus que vengan personas vulnerables y en el otro que vengan los que no son vulnerables, ¿sí? Me invento cosas, ¿no? ¿Ya? Posiblemente hay que reorganizar los puestos de trabajo, ¿sí? Respetando los famosos distanciamientos que nos han dicho el gobierno, ¿no? Eso es lo que puede pasar, por ejemplo, en donde yo preparo alimentos, yo vendo alimentos, ¿no es cierto? Llamamos por darle un nombre, una marca, un KFC, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? De pronto yo tenía, en hora pico, tenía llenito mi restaurante, ¿sí? Ahora dices, no, o sea, no, va a ser imposible tener lleno el restaurante, ¿sí? Entonces, respetemos las normas de separación que nos han dado. Horarios rotativos, ¿hasta qué punto puedo hacer eso en organización? ¿Sí? Posiblemente, pues, nos toque dividir así, ¿no es cierto? ¿Ya? Evitar aglomeraciones, ¿sí? ¿Hasta qué punto pueden visitarme los proveedores, pueden visitarme mis clientes, ¿sí? Yo les decía, yo conversaba en una reunión la semana anterior, decíamos, mira, o sea, por ejemplo, o sea, yo por mis actividades, yo voy y dejo factura, por ejemplo, factura física, ¿sí? Entonces, en algunas empresas me dijeron, vea, tranquilo, usted ya no le vamos a recibir factura física, sáqueme nomás facturas electrónicas, ¿ya? Y les decía, bueno, ya voy a hacer ese trámite de la factura electrónica. Sí, pero y mi pago, yo me acercaba a cobrar mi cheque. Yo, no, tranquilo, vamos a hacerlo vía transferencia bancaria. ¿Sí ven? Entonces, pues ya con eso me restringieron, con eso me dicen, vea, usted tranquilo, usted ya no venga ni a dejar su factura, ni a retirar su cheque. ¿Ya? Pues posiblemente, ¿no es cierto? Nos toque pensar en alternativas de ese tipo, ¿sí? Yo me di cuenta que en realidad esta famosa pandemia nos ayuda a darnos cuenta que hay actividades que se pueden realizar en casa, ¿sí? Entonces, analizar como organización, ¿no? No. Medidas de prevención para el desplazamiento, ¿sí? Bueno, los desplazamientos ya sabemos todas las normas de control, los controles que debemos tener. Desplazamiento en el transporte urbano, ¿sí? Ah, Mis colaboradores tienen que viajar en el bus. Perfecto, ¿cómo van a viajar? ¿Sí?
Entonces, necesito ahí, ¿no es cierto? Pues, ¿qué medidas van a tomar ellos? Transporte de la empresa, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejar ese criterio del transporte con la empresa? ¿Qué normas le voy a exigir a mi transportista o a la empresa que me preste ese servicio? ¿Ya? Y tenemos también tipo peatonal, ¿no? Viene caminando, ¿sí? Sí, pero también debe tener una serie de normas que respetar, ¿no es cierto? Y controles, ¿sí? Desplazamiento en vehículo propio, perfecto, ¿sí? Y mucho se ha hablado, por ejemplo, bueno, van a cambiar muchas cosas, ¿no? Se hablaba antes, por ejemplo, de que hagamos auto compartido. Bueno, aquí en Quito hacemos auto compartido, ¿no es cierto? Yo le paso viendo a otros colaboradores y en vez de andar uno, andábamos cuatro. Ahora, ¿se podrá hacer auto compartido? ¿Sí? ¿Hasta qué punto se puede hacer eso, no es cierto? ¿Y qué medidas de control voy a tener yo? ¿Sí? O también exigirle a mis colaboradores, mira, tú vienes en tu carro, pero necesito que tengas estas medidas, estos controles. Porque si a un transportista yo le voy a exigir, pues a un colaborador mío también le puede exigir que tenga controles. ¿No? ¿Y qué voy a hacer, no es cierto, para el ingreso de ingreso y salida de mis instalaciones? ¿Sí? ¿Hasta qué punto, no es cierto, como les decía, o sea, cómo yo garantizo primero en este retorno de actividades, que mis trabajadores están bien de salud, ¿ya? Segundo, ¿no es cierto, que si pues vienen visitas y o sea, es necesario que me visiten en mi organización, ¿qué controles voy a hacer estas visitas? ¿Sí? ¿Será que a mis trabajadores yo les puedo hacer un control de temperatura corporal al inicio y al final de la jornada? ¿Tengo esa capacidad? ¿Sí? Eh, Puedo tener un histórico, ¿no es cierto? ¿Sí? Un histórico sí, de la parte sintomática de mis trabajadores, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas de ellos? ¿Ya? Eh, Elemento de protección personal. ¿Hasta qué punto yo como organización, yo les doy un equipo de protección personal? ¿Sí? ¿Les voy a dar equipo de protección personal solo para que lo usen dentro de la organización? ¿O también les voy a dar para que lo usen fuera de la organización? Y ellos sean custodios y cuiden este equipo, ¿no? ¿Ya? Eh, Antes yo decía, había empresas que teníamos un control biométrico, ¿no es cierto? O sea, había para marcar la huella y saber a qué horas entra, a qué hora sale el trabajador. Posiblemente eso ya no va a ser posible, ¿no? Posiblemente porque sabemos que es por contacto que se transmite este virus, ¿sí? Y ahora ¿cómo les vamos a controlar entonces? ¿Sí? Difícil, ¿no es cierto? O sea, hay que analizar esa situación, ¿ya? Eh, Tenemos, como les decía, transportistas que nos visitan a la empresa, ¿sí? ¿Qué les voy a exigir al conductor del transporte? ¿Qué le voy a exigir al ayudante del transporte? ¿Sí? Pueden andar los dos, se va a bajar uno, se van a bajar los dos, ¿sí? O incluso yo soy una empresa que estoy recibiendo productos, ¿no es cierto? Estoy recibiendo materia prima, ¿sí? ¿Cómo va a ser la recepción de la materia prima? ¿Qué cuidados vamos a tener? ¿Sí? Eh, se ha visto mucho en las noticias, ¿no es cierto? En los noticieros, que hacen desinfección de las cabinas de los vehículos, por ejemplo, ¿sí? Se han puesto a pensar hasta qué punto, pues, igual, nuevamente, es un químico que se está soltando dentro de la cabina del vehículo, ¿sí? Hay vehículos de alta gama que si le suelto un químico, capaz que voy dañando sistemas que son touch. Y pueden preguntar, hay gente que son de mecánicos, ¿no es cierto? Y me van a dar la razón que hay quejas, ¿sí? De que hubo desinfección en las cabinas de los vehículos, ¿sí? Y como era de alta gama, pues, ¿qué químico le soltaron? Que el sistema touch se dañó, ¿no? Entonces, miren, bastantes cosas por analizarse acá.
Comedores, ¿sí? Hacemos un servicio de comedor. Yo les puse unas imágenes acá. Miren, ahí está eso. Me toca hacer una señalización, pues listo, o sea, saltados, ¿no es cierto? Uno, uno, así, sí, exacto, ¿sí? Interesante, o acá también está. Este sí, este no. Este sí, este no. Posiblemente algo así, ¿ya? Y la manipulación, ¿no es cierto? Miren, la manipulación, como decía, tengo mostradores, tengo superficies, tengo mobiliario. ¿Cómo va a ser cómo van a ser esas normas de desinfección? ¿Ya? Y vamos a manejar una vajilla, perfecto. La vajilla, mira, que les doy un dato, hay que lavar, desinfectar la vajilla a temperaturas superiores de 80 grados centígrados. ¿Podemos hacer ese proceso? ¿Sí? El lavado de manteles, lavado de ropas de trabajo, ¿cómo va a ser dentro de la organización? ¿Sí? O vamos de pronto a usar trajes desechables, ¿no? El uniforme que yo le doy a mi trabajador, ¿cómo va a ser esa lavado y desinfección de los uniformes de mis trabajadores? ¿Ya? Y la ventilación, ¿no es cierto? La cocción de alimentos, ¿sí? El manejo de la cadena en frío, ¿sí? ¿Qué va a pasar en estos servicios de buffet, por ejemplo? ¿Sí? Donde básicamente el cliente manipulaba directamente los alimentos y los utensilios, llámese platos, cucharas, tenedores, todo eso. ¿Qué va a pasar acá, no es cierto? Si yo tengo un sistema de buffet, yo debo garantizarles a mis clientes mucho control biológico, ¿sí? Y dentro de la organización igual, ¿no es cierto? Como decía, o sea, tenemos las famosas pausas, ¿no es cierto? 10 minutos, ¿sí? ¿Qué hacemos aquí en esta pausa? ¿Sí? Vamos a manejar el distanciamiento. Y antes venían, tal vez antes íbamos al comedor, nos tomábamos un café y conversamos. Posiblemente eso se va a tener que suspender, ¿sí? Primera cosa que yo veo cuando hay retorno de actividades, ¿sí? Van a venir mis 10, 15 trabajadores y toditos van a estar así conversando cómo pasaron la cuarentena. Van a respetar la distancia de seguridad. ¿Sí? Entonces es lo primero que debo yo controlar también. Va a pasar eso en organizaciones. ¿Sí? Entonces para eso, ¿no es cierto? Se dan cuenta que debería trabajar antes, ¿sí? Antes del ingreso al ingreso a actividades, trabajar ya con mi gente. Decirle, mira, si van a venir, esto se va a respetar de esta manera, esto se va a manejar así, ¿ya? Manejar lo que es el aforo, ¿no es cierto? Lo que les decía. Antes de pronto el aforo mío era de, me invento, 50 personas con restaurante lleno. Posiblemente ahora, o sea, ahora ya por distanciamientos ya no es 50, son 25, ¿sí? Y posiblemente los clientes que tengan que esperar, pues que esperen afuera, con distancia de separados 1,5 metros. Normas de ese tipo. ¿Qué hacer, no es cierto, para la notificación de casos sospechosos? ¿Sí? Pues primerito, si es que yo tengo un médico de empresa, el médico de empresa activará sus protocolos de seguridad. El problema es que muchos de nosotros no tenemos un médico de empresa, ¿sí? Entonces, pero sí puedo irle la mano con un médico, ¿no es cierto? Hacer una consultoría con ellos, ¿sí? Y crear un protocolo dentro de una organización, ¿sí? Notificación, pues listo, hay la famosa línea 171 que es telemedicina, ¿sí? Y ahí creo que nos hacen una serie de preguntas, ¿no es cierto? Y según lo que yo responda, me direccionan ya, ¿sí? Tal vez de esto, ¿no es cierto? Yo, antes de ingresar a la organización, tengo mi listado de trabajadores y mi listado de trabajadores, ellos sí deberían decirme si es que alguna persona de su familia estuvo infectada con este virus y si ellos tuvieron contacto con estas personas, ¿ya? Tiene que ser así, ¿no es cierto? Yo pienso que aquí va a prevalecer bastante la comunicación, ¿sí? Eh, la desinfección de áreas transitadas. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Por dónde es lo que muchas veces camina? Hay bastante flujo de personas, ¿sí? ¿Cada cuánto voy a hacer esta desinfección? ¿Sí? Posiblemente yo tengo que también dentro de la organización reorganizar puestos de trabajo, ¿sí? Y pues no automedicarse, ¿no es cierto? Que eso
Ya nos han dicho siempre, ¿no es cierto? Los médicos nos aconsejan esto. Hemos escuchado durante esta famosa pandemia también una serie de recomendaciones que nos han dicho que tomate esto, que el virus se va a matar con esto y que no nos han dicho, ¿no? Entonces, no, pienso que hay la fuente ahí, ¿no es cierto? Que son los médicos, ¿no? Las medidas de información, de capacitación, sí, ya, en primera instancia, ¿no es cierto? Ahorita tiene que ser mucha comunicación de su parte con sus trabajadores, ¿sí? Hacer conciencia de ello, decirles, mira, vamos a iniciar con este tipo de medidas, ¿ya? A través de videoconferencias tal vez, ¿sí? Tengo una página web de la empresa, ¿sí? Posiblemente en la página web de la empresa, pues yo puedo ya mandar información y decirles a mis trabajadores, mira, consulta la página web de la empresa. Ahí está información de cómo vamos a hacer nuestras actividades, cómo vamos a relanzar, ¿sí? Lo mismo puede ser para mis clientes, ¿no es cierto? ¿Sí? Decirles a mis clientes, mira, cualquier recomendación estamos dando a usted en la página web o las famosas redes sociales, ¿no es cierto? Hay empresas que manejan su red social, manejan su Facebook, su Instagram, ¿sí? Pues posiblemente en Facebook dicen, mire, somos la empresa XYZ, así vamos a atender a nuestros clientes, ¿ya? Tal vez planificar una videoconferencia, tal vez con sus proveedores, con sus clientes, ¿sí? Tengo que mandarles un mail tal vez, ¿ya? Pues, o vía telefónica, ¿no es cierto? El famoso WhatsApp, ¿sí? O bueno, pues, puede ser, quiero llegar de mejor manera a mi cliente, a mis proveedores, pues los voy a llamar directamente, voy a conversar con ellos, ¿sí? A ver cuáles son sus protocolos de bioseguridad, ¿sí? Vamos a, posiblemente, ¿no es cierto? Pues ahorita con esto, con todo este problema, pues, se cambiaron mucho de los esquemas que teníamos como organización. Antes teníamos, no sé, me invento, cada semana, los días viernes teníamos una hora de reuniones, el área de ventas, y nos reuníamos ahí, ¿sí? Ahora posiblemente ya no va a ser posible eso, ¿sí? Posiblemente me reunía yo con mis vendedores de provincia, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se va a manejar esto? Pues teníamos había organizaciones que nos daban paseos, nos daban almuerzo, cosas así, ¿no es cierto? Para motivarnos como trabajadores, ¿sí? Se va a suspender mucho de esto. Y bueno, hasta ver cómo va evolucionando, ¿no es cierto? ¿Sí? Chats internos, pues creo que muchas organizaciones hicieron eso ahorita, ¿sí? Crearon su chat, ¿no es cierto?, de la empresa. Y ahí los jefes estamos comunicando siempre a nuestros trabajadores qué medidas vamos a tomar y todo esto, ¿ya? Y si hablamos, ¿no es cierto?, ya dentro de los sectores productivos, pues cada sector productivo está pensando en sus medidas de prevención ya más específicos, ¿sí? Podemos hablar del sector de la construcción, ¿sí? El sector de la construcción inició esta semana algunos proyectos, ¿sí? Se hablaron ya de controles, ¿no es cierto? Y obviamente cada organización, cada proveedor, cada cliente, ¿sí? Es un mundo distinto, ¿sí? Pues dentro de la organización, ¿no es cierto? El manejo de la distanciamiento de seguridad, ¿sí? Eh, ¿Cómo van a ser las normas de limpieza dentro de la organización? ¿Cómo va a ser el desplazamiento? ¿No? Por aquí tengo un ejemplo, ¿no es cierto? De un vehículo, aquí está el chofer y por acá está el pasajero, ¿no es cierto? Lo que ocurre en los servicios de taxi, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, o sea, dentro del sector de la construcción, muchos casos. Tengo medidas de prevención, ¿sí? En la parte industrial, ¿sí? Algo que conversamos, ¿no es cierto?, anteriormente, pues, ¿cuál es el aforo de mis trabajadores? ¿Sí? Capaz que necesito manejar distancias de seguridad, tal vez como acá, ¿sí? Lo que les decía, me va a tocar reorganizar los puestos de trabajo y posiblemente esta reorganización conlleva que yo cambie la velocidad en la línea de producción, ¿sí? Tengo que usar mamparas para dividir a mis trabajadores.
tengamos que trabajar por turnos, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, pues, mecánicos me invento, ¿no? Cada uno, pues usan herramientas, todos los mecánicos, su trabajo es manual, ¿sí? Pues, ¿cómo vamos a hacer eso, no es cierto? ¿Vamos a seguir cambiándonos de las herramientas? ¿Vamos a prestarnos herramientas? ¿O ya no? ¿Sí? Y bueno, y la interacción con las personas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Hasta qué punto, no es cierto, va a cambiarse esta interacción que teníamos dentro de la organización o fuera de la organización también? ¿Ya? En la parte del comercio, eso hemos visto, ¿no es cierto? Vamos a un supermercado X, pues listo, el señor guardia primero nos dice, fórmese en 1,5 metros de distancia cada persona y va a ingresar grupos. Y para ingresar me dice, usted se pone una mascarilla y se pone guantes, perfecto, ¿sí? Ahí está, ¿no es cierto? Me dice que evite el contacto estrecho con el cliente. ¿Hasta dónde va a ser posible eso? ¿Sí? Yo voy donde la señora de la tienda y ya me está atendiendo de frente. ¿Sí? La manipulación del dinero. ¿Cómo vamos a manejar esa situación? Hay gente tengo cajeras en mi empresa o la gente de tesorería. Tengo mi ferretería, ¿no es cierto? Yo tengo la caja ahí, ¿no? ¿Cuál es el aforo máximo que vamos a hacer, no es cierto? Para mi restaurante, para mi centro, pero para mi supermercado. Sí, vamos a manejar turnos. Sí. ¿Cómo se van a limpiar los puestos de trabajo? ¿Cómo y con qué frecuencia? Sí. Se ha visto últimamente, ¿no es cierto? Pues la entrega a domicilio. ¿Hasta qué punto, pues bueno, esto es bueno y se puede seguir manteniendo? Sí. O bueno, pues ahí están sus políticas, ¿no es cierto?, dentro del comercio. Entonces, aquí ya va a ser algo más específico, o sea, aquí va a ser, cada organización tendrá que ir aterrizando todas estas ideas, ¿sí? No va a ser lo mismo, miren, una empresa de comercio en la sierra que una empresa de comercio en la costa. Cambia totalmente, ¿sí? Por la misma forma de las personas, ¿no es cierto?, el mismo ambiente. Entonces, hay que hacer un análisis bien profundo de lo que necesito como organización. Irlo implementando de a poco, ¿no? ¿Sí? Ya, yo les puse unos ejemplos, ¿no es cierto?, de señalización en espacios públicos que se podría hacer, ¿sí? Miren, aquí esta es una serie son unos ascensores, ¿sí? Entonces, aquí están los pintaditos para que la gente que se vaya va a esperar los ascensores, ¿sí? Tengo, bueno, en urinarios igual, miren, ¿sí? Este está deshabilitado, saltando uno. Acá, miren, o sea, está pintado los espacios para que mis clientes, ¿no es cierto?, pues ellos digan, aquí me toca. Porque lastimosamente, o sea, nos hemos dado cuenta que voy a un lugar y por ahí alguien ya se me pone atrás y está cerquita, ¿no es cierto? Uno me dice, oiga, respete su distancia y mejor me mandan hablando por poco, ¿ya? Miren, o sea, señalética, ¿no es cierto? Va a tocar hacer señalética. ¿Hasta qué punto necesito yo como empresa hacer un tipo de señalética como estos, ¿no? Ustedes tendrán que analizar eso. Y creo que sí, eso es lo que tenía yo que contarles, ¿sí? No sé, o sea, ¿qué les parece? Podemos conversar un poco de estos temas, ¿sí? Pues alguna pregunta que necesiten o que deseen hacerla. Sí, buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Su información muy importante. Mi nombre es Leo Lascano. Mucho gusto. Quiero poner en consideración de usted y obviamente de los que me escuchan una posibilidad que ahorraría o tal vez ayudaría en mucho a vencer esta batalla. Es el uso de un producto que por muchos está siendo muy comentado, pero por otros también atacado de acuerdo a los intereses. En lo personal, yo puedo decirle que yo y algunos amigos míos, inclusive médicos, lo están utilizando con buen éxito. Y eso está debidamente documentado en el Internet. Concretamente, les estoy hablando del dióxido de cloro, cuya página en donde uno puede ir e informarse es el doctor Andreas Kalker. Inclusive el señor Carlos Vera lo entrevistó
y entrevistó también a un médico y otros médicos ecuatorianos que están ellos produciendo y recetando, no recetando, sino compartiendo hasta de una manera gratuita este producto. En lo personal, yo lo estoy usando y puedo dar fe del gran beneficio. Gracias a Dios no he sido infectado, pero sí lo he tomado y he sentido muchos beneficios en otros aspectos, no necesariamente en esto. Entonces yo quisiera dar su criterio al respecto y poner en consideración de su audiencia. Gracias. Bueno, como yo les contaba, ¿no es cierto? Pues siempre que tenemos algo de algún de este tipo químicos, más o menos, yo siempre necesito una hoja de seguridad. ¿Sí? Yo lo primero que pido como técnico, digo, no, denme una hoja de seguridad, ¿no es cierto? Y en base a eso yo voy leyendo. ¿Sí? La hoja de seguridad es toda la historia del químico, desde quién lo fabrica, quién lo comercializa, qué afecciones tiene para la salud, para el medio ambiente, si es que puede estar en contacto directo con las personas, con los animales. Bueno, eso para mí es importante. La hoja de seguridad, le conocen como la MSDS, le saben decir también en inglés. No, permítame, antes era MMS. MSDS, No, no, MSDS. M, otra vez Es, M de mamá ¿ya? y S de salud. Antes, ahora ya ese producto, algunos todavía lo consumen, pero el más efectivo. Y obviamente lo que usted dice es importante. Necesitaría una hoja clínica, una Así es. hoja, etcétera. Pero eso todavía no existe. ¿Por qué? Porque según lo que consta por boca del mismo señor Kalker y de otros médicos, obviamente hay intereses que no permiten que eso todavía suceda, a pesar de que tiene una investigación de 13 años atrás y a pesar de que tiene ya en Suiza 3 patentes en curso. Pero obviamente hay intereses, como usted comprenderá. No obstante, a nivel estrictamente humano, muchos médicos lo están haciendo, pero no lo están vendiendo como un producto, ni siquiera lo están vendiendo como una medicina, sino sencillamente como algo que cada persona lo puede tomar a discreción. Y no existe, según lo que yo le invitaría a usted, que es un profesional en esto, que se entre en la página de Andreas Kalker, y no existe en los archivos, en las investigaciones, etcétera, no existe efectos colaterales. Tal es el punto que desde hace 50 años aproximadamente se utiliza para desinfectar las ambulancias por ley, en España especialmente, con ese producto. Y además, antiguamente cuando se hacían las transfusiones de sangre, mucha gente moría por el virus que había estado en la sangre del donante. Entonces, especialmente había la hepatitis. Entonces, hace años, para evitar este problema, se introdujo en la sangre el dióxido de cloro del cual estoy hablando, que es un gas. Ok, entonces, cuando se pone ese producto, cualquier vestigio de virus se elimina y la seguridad que tiene esa sangre lo ha dado hasta ahora porque las transfusiones que hacen han menorado o casi han desaparecido los riesgos de contagio por transfusión. Entonces, si eso ya existe como prueba convincente, obviamente, por lógica debería decirse que debe usarse en humanos, pero los intereses económicos son grandes, están atacando más bien eso. En todo caso, yo le doy testimonio personal, no solo en mi familia, hasta en una perrita que estuvo muy malita, que antes de tomar yo, obviamente, por seguridad le di. Y bueno, tal vez pueda ser una exageración, no tengo ningún interés, pero al siguiente día, prácticamente el 3 días, se desapareció una especie de tumoración que tenía en el costado la perrita. Con esa certeza yo me lo tomé. Yo le estoy diciendo esto solamente porque podría ser un medio, inclusive económico, de conseguir que nuestro personal, que los empleados, pues estén en una condición, y obviamente primerito los empresarios, en una condición de seguridad con respecto a su salud. Es lo que le puedo decir. Gracias. Gracias. Sí, sí es interesante, ¿no es cierto? Sí, esperemos que a futuro pues se pueda implementar algunas cosas de ese tipo. Sí es interesante.
Estimado Daniel, no sé si continuamos con las preguntas, usted no sé si tenga acceso Mm, al chat. dígame Ahí usted. tenemos algunas consultas ya. Tengo la parte de qué tan beneficioso es el túnel de desinfección. Sé que ya hablamos de eso. Y Sí, bueno, bueno, también, por acotar un poquito, tal vez en esto de los túneles de desinfección, ¿no es cierto? O sea, como les digo, o sea, yo no tengo nada en contra de las empresas y hay muchas personas que los están fabricando, ¿no? Yo simplemente lo que les digo, yo me voy a la parte técnica. ¿Sí? Hay un estudio, por ejemplo, que recién salió hace unos 3 semanas, creo que es, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de Quito, ¿sí? Es de la Facultad de Medicina. Sí, es un documento que está, ustedes pueden consultarlo en internet. Sí, póngale en estudio de los túneles de desinfección PUC, de la PUCE, sí, y lo van a bajar, está ahí. Es un estudio y está citando fuentes, una bibliografía extensa, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, yo acudo a esa parte técnica, ¿sí? Hay muchos factores para controlar un túnel de desinfección, ¿cierto? Sí. Como les dije, o sea, a mí lo que me preocupa primero como técnico de seguridad es que les voy a botar un químico a la persona. ¿Ya? ¿Sí? Y aparte de eso, que desde mi punto de vista, el famoso virus del coronavirus se transmite, ¿no es cierto?, por gotitas. ¿Sí? Yo debería controlar esa transmisión de gotas. ¿Sí? Que eso el túnel no me lo está haciendo. ¿Ya? Pero, como les digo, o sea, si están pensando en hacer eso, pues simplemente, o sea, en gastar, ¿no es cierto?, un rubro de estos, pues lean, o sea, infórmense un poquito, o sea, hay mucha bibliografía acá, ¿no es cierto? Hay muchos estudios, ahí pongan OMS, túneles de desinfección, y les va a dar mucha información de fuentes confiables como la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Dime otra pregunta, Miguel. sí, me dice, a ver, para empezar a trabajar, ¿quién debería costear las pruebas del COVID? ¿El empleador o el trabajador? Es buena pregunta, ¿no? Es buena pregunta. Miren, y eso es lo que se estuvo discutiendo, o se está discutiendo la semana anterior, ¿no es cierto? Que por ahí el IES, la gente del IES dijo, esto sí es accidente de trabajo. Después el Ministerio de Trabajo dijo, esto no es. Sí, hasta que después sacaron fue el famoso el 28 de abril creo que fue, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué me acuerdo? El 28 de abril, mientras festejaban el Día de la Seguridad Industrial, sí, por ahí el ministerio sale con sus acuerdos, ¿no es cierto? Y dice, no, esto no es de enfermedad ocupacional, o enfermedad o accidente de trabajo le van a considerar. Y resulta, ¿no es cierto?, que ya la gente protestó y al día siguiente, ¿sí? Mandan un arreglo, ¿no es cierto? Diciendo, ah, sí, sí, sí va a ser, sí se va a considerar accidente, pero siempre y cuando, ¿no es cierto? Sí, se vea a las personas que estén en extremo contacto, llámese un médico, una enfermera, y en ese caso se podría pensar de ese tipo, ¿ya? Ahora, ¿quién costearía esto, no es cierto? Si es que nos vamos a la parte legal, ¿sí? Hay un artículo donde dice que los exámenes médicos ocupacionales son de cuenta del empleador, ¿sí? Por un lado. Ahora, esta famosa prueba de COVID puede ser la prueba rápida o la otra, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo voy a considerar como un examen médico ocupacional. Ahí sería el criterio del médico, ¿no es cierto? El médico va a decir si es que eso no es un examen médico ocupacional. Ahora, yo les voy a dar un ejemplo de lo que me está pasando esta semana. ¿Sí? La gente de la construcción empezaron a trabajar, ¿ya? Tengo dos empresas que justo entraron a trabajar, ¿no es cierto? Sí, dos subcontratistas, ¿ya? Entonces, ¿qué les dijo el dueño de la obra? ¿Sí? Y los técnicos de seguridad dijeron, mire, usted es el subcontratista, usted me presenta primero el listado de cuántas personas van a trabajar. En esta empresa que usted está asesorando son 12. Me presenta el listado de las 12 personas y usted me presenta obligatoriamente, sí, la prueba de COVID de esas 12 personas. Claro, el dueño de la empresa me dijo, oye, pero no podemos hacer eso. Dice, el ingeniero, ¿es eso o no le van a dejar entrar a trabajar nomás? ¿Ya? Entonces, pues sí, o sea, le tocó gastar en estas pruebas, ¿no es cierto? Ahora, ¿hasta qué punto yo les digo ya como conciencia de empresario? ¿Sí? ¿Hasta qué punto? O sea, yo quiero garantizar que mis trabajadores no vengan con algún contagio externo, si es que ya tenemos que iniciar la próxima semana, en 15 días.
¿Sí? ¿Hasta qué punto yo puedo costear una prueba rápida? Que la prueba rápida creo que está en promedio unos $40. Y la otra, la prueba ya la más desarrollada, esa creo que está por promedio $120. ¿Hasta qué punto yo voy a hacer eso como empresario, no? ¿Sí? ¿Cuál es mi conciencia social ahí? ¿Y cuál es el nivel de, ¿cómo les puedo decir? El nivel de seguridad que quiero tener de mis trabajadores. Ahí yo les dejo de esa pregunta suelta mejor a los empresarios. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Qué podría aportar en esa pregunta? Yo soy médico. Debe. Ah, perfecto, ¿no ve? Gracias, Pati. Buenas tardes, ¿verdad? Lo que se está manejando en eso es las encuestas del estado de salud del trabajador. Ya. Nos mandaron algunos protocolos de reingreso, entre ellas constan unas encuestas en las que se dan varias preguntas para saber si es que tuvo contactos, si es que estuvo enfermo, si es que el barrio está en cerco epidemiológico, si es que son grupos vulnerables, etc. De acuerdo a esa encuesta, se va a permitir o no el ingreso del trabajador. Las pruebas rápidas en sí no son al 100% confiables. Hay muchas pruebas que nos dan falsos positivos o falsos negativos. Esas son las famosas pruebas rápidas que se está haciendo con una gotita de sangre. Entonces, esas no son 100% confiables. Esas pruebas no están tampoco certificadas. Entonces, se dio hoy día la prueba, ya estoy infectada. Lo que se está haciendo, bueno, lo que yo estoy manejando en mi empresa estamos haciendo las encuestas y toda persona con síntomas respiratorios no ingresa a la empresa y se le refiere al IES o al ministerio para que ahí le hagan la prueba que sí es sensible, que es la de PCR, que es a través de una muestra buconasofaringea. Entonces, una vez que tengamos esa prueba, se está ya manejando los pacientes positivos. Entonces, en realidad, yo no recomiendo esa prueba rápida porque aparte, si es que lo van a realizar, lo tienen que realizar, si es que lo van a hacer en la empresa, lo tienen que hacer en un lugar que esté capacitado para hacer esa prueba, con personal capacitado. Aparte, hay que tener un permiso del Ministerio de Salud Pública. Tienen que tener todas las medidas de precaución. Entonces, sí es un poquito riesgoso manejarse esas pruebas rápidas. Así es. Muchas gracias por su intervención, señorita Patti. Continuamos. Nos dice que qué tan efectivo, cuántas horas, perdón, se puede utilizar el tapabocas y si el uso prolongado causa alguna enfermedad. Yo diría, mucho tiene que ver el tiempo de exposición, ¿no es cierto? O de la actividad que estoy haciendo, ¿sí? Incluso, ¿qué tapabocas? O sea, es, es bien subjetivo, o sea, por eso mismo les decía, o sea, yo necesito una hoja de seguridad, o sea, si me dicen el N95, ¿sí? Pues sabemos para qué uso es y ahí me dice el fabricante, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nivel de exposición? Pero pues, lo que se ha visto, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver en el mercado un montón de mascarillas y por ahí hasta se inventaron hojas técnicas, ¿sí? Y es una falsedad lo que está pasando. O sea, sí están jugando bastante acá, sí, con la salud de las personas y con la credibilidad, ¿sí? Porque a mí me ponen una mascarilla que me dice N95 y yo les digo, ah, seguro. Pero sí, pero es hecha en Ecuador. Digo, pero, bueno, puede ser hecha en Ecuador, pero si usted tiene esa certificación, con mucho gusto, ¿no? ¿Ya? Y el mismo fabricante es el que me da la recomendación, ¿sí? No es lo mismo hacer una actividad, no sé, por ejemplo, los guantes, ya, por ejemplo. No es lo mismo decir voy a usar estos guantes para 2 cosas que hago, como para hacer 100 cosas, ¿sí? Entonces, por ahí hasta me dicen que venden mascarillas que son lavables, reutilizables, ¿sí? Y simplemente, pues, investiguemos, ¿no es cierto? Investiguemos un poquito más, o sea, ¿cómo es este uso? Yo les podría decir, les dura 8 horas, pero ¿haciendo qué? ¿Sí? Alguien dice, no, dura 16 horas, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener esa parte, o sea, leamos un poquito, o sea, veámonos un poquito, acudamos a fuentes confiables, es lo que más siempre les recomiendo, ¿sí? Que sí, hay mucha fuente confiable, ¿ya? Ya, se me fue. Sí, Ya. buenas tardes. Para realizar un protocolo de seguridad,
¿En base a qué normativa debemos regirnos? Para manejar los protocolos de seguridad. Bueno, pueden revisar, hay los últimos acuerdos ministeriales que ha sacado el Ministerio de Trabajo, ¿no? Para el relanzamiento de actividades, ¿sí? Entonces, podemos revisar eso, porque no hay una guía que te diga, para hacer un protocolo de seguridad de empresas alimenticias, sigue estos pasos. No hay, ¿sí? Hay la normativa legal, ¿no es cierto? Y como les digo, o sea, revisen los últimos acuerdos ministeriales de este último mes, porque ahí han salido un montón de acuerdos ministeriales. ¿Sí? ¿Cómo podemos crear una guía de reincorporación laboral para entrega Bueno, a los trabajadores? lo que les decía, ¿no es cierto? Pues hoy es el momento, ¿sí? O sea, ahorita estamos en casa, ¿sí? Estamos sin trabajar. Sí, hoy es el momento en que yo debo empezar a pensar en analizar, como decía primero, cuáles son los peligros dentro de una organización. O cuáles son las áreas vulnerables. Ya, vamos a pensar solo en coronavirus ahorita, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago? ¿A qué me dedico? ¿Sí? Y en base a eso, ¿no es cierto? Yo soy del área del comercio.